Eran apenas pasadas las 9 cuando sonó el teléfono. Estaba fregando los platos del desayuno, con el zumbido suave del refrigerador como único ruido en mi cocina. Contesté sin mirar quién era. Mamá. Nos vamos del país, vendí la casa. Adiós. No hubo pausa, ni titubeo, solo el clic seco de la línea cortándose. Por un segundo. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, convencida de que había escuchado mal. Entonces, unos golpes fuertes retumbaron en la puerta principal. 2 oficiales uniformados estaban en el porche, con carpetas impecables en la mano. Uno de ellos me extendió un sobre manila. Señora, tiene 24 horas para desalojar la propiedad, dijo. Esto es una orden de desalojo emitida por el juzgado. La venta ya está cerrada. Tomé los papeles, con los dedos tiesos. Las palabras en negritas bailaban frente a mis ojos. Aviso de desalojo, orden judicial, venta finalizada. Escuché el resto de su explicación, pero el significado ya se me estaba metiendo como agua fría. Cuando los oficiales se fueron, mis manos estaban entumecidas. Llamé a Araceli. Directo al buzón, volví a llamar, y otra vez, sin respuesta. Escribí mensaje tras mensaje, viendo la palomita de entregado, pero ninguno fue leído. Me dejé caer en la silla junto a la ventana. Mirando la calle, 20 años en esa casa, recuerdos en cada rincón, y ahora era de alguien más. En algún rincón de mi mente, algo se encendió. Fui al closet de mi recámara. Saqué una carpeta de piel delgada y la abrí. Ahí estaba el testamento de mi difunto esposo, con las páginas cuidadosamente dobladas en una cláusula específica. Mis ojos fueron directo a la frase que recordaba. La cónyuge tendrá derecho a residir en la propiedad durante toda su vida, y la propiedad no podrá venderse sin su consentimiento por escrito. Me recosté, el zumbido del refrigerador volviendo a mis oídos. Así que ella lo había hecho sin leer o sin importarle. Cerré la carpeta despacio, la puse en la mesa y tomé el teléfono otra vez. Esta vez no iba a suplicar. Iba a confirmar mi próximo paso. Para la media tarde. Ya había empezado a bajar cajas del closet del pasillo. Las palabras de los oficiales seguían dando vueltas en mi cabeza. 24 horas. No era tiempo suficiente para decidir qué guardar o a dónde ir, solo para actuar. Envolví los portarretratos en suéteres viejos. Metí los diarios de mi esposo en una bolsa y traté de no pensar en lo que tendría que dejar atrás. El aire se sentía más pesado con cada viaje de una habitación a otra. Cerca de las 4. Alguien tocó la puerta. Al abrir, ahí estaba Florinda, con su bufanda ondeando en el viento ardiente de Querétaro, entrecerrando los ojos mientras miraba el caos a medio empacar en la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó. Le conté todo de un tirón. Su mandíbula se apretó. No te quedas aquí ni una noche más. Vente a mi casa. Tendrás una cama, una puerta con seguro y tiempo para pensar. Quise negarme el orgullo esterco, pero la verdad era que no tenía a dónde más ir. En una hora, ya estábamos cargando lo indispensable en su camioneta. Hizo 2 viajes, ignorando mis disculpas y quitándole importancia a mis agradecimientos. Para la noche, estaba en la recámara de huéspedes de Florinda, rodeada de mis cajas apiladas contra una pared. No desempaqué, no estaba lista para hacer ese espacio mío. Cuando ella se fue a dormir, volví a abrir el sobre del desalojo. Adentro venía una copia del registro de la venta. Mis ojos fueron directo a los números. El precio de venta era mucho menor de lo que valía la casa, menos de la mitad. De hecho, quien la compró se llevó una ganga, lo que significaba que Araceli estaba desesperada. Dejé los papeles y miré al techo. La desesperación puede hacer que la gente haga tonterías. Pero esto no era solo una tontería, era algo planeado. Tomé mi teléfono
y busqué en mis contactos hasta encontrar un nombre que no marcaba en años Anselmo Rivas, el abogado de mi esposo, el hombre que redactó el testamento. Mi pulgar dudó un segundo antes de presionar el botón de llamada. Sonó 2 veces antes de que su voz, firme y familiar, contestara, lista para saber por qué lo buscaba después de tanto tiempo. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a Anselmo Rivas en su oficina llena de libros, con la orden de desalojo sobre su escritorio. Ajustó sus lentes, revisando las páginas con cuidado. Cuando llegó a la última hoja, la dejó a un lado y me miró. Marisela, esta venta no tiene sustento. La cláusula de residencia vitalicia es clara. Sin tu consentimiento firmado, la transferencia no es válida. Le pasé el testamento, abierto en la página que me sabía de memoria. Sus ojos recorrieron el párrafo conocido y asintió una vez. Si el comprador no sabía de esto, tendrá un reclamo legal contra tu hija. Si lo sabía, podrían intentar presionarte para que desocupes, pero no tienes ninguna obligación de hacerlo. Sus palabras deberían haberme hecho sentir segura, pero no fue así. Y ahora que sigue pregunté. Depende, respondió. Si quieres actuar de inmediato, puedo presentar un recurso contra la venta, pero si prefieres ver qué hace ella después. Podemos esperar. Movernos muy pronto podría hacer que tape sus huellas. Me recosté en la silla, sopesando su consejo. Una parte de mí quería ir directo con Araceli y exigirle una explicación, pero otra parte más callada, más fría sabía que esperar podría revelar más que confrontarla ahora. Voy a esperar, dije al fin, pero mantén los ojos abiertos. Si algo cambia, quiero saberlo. Estuvo de acuerdo, prometiendo vigilar discretamente los registros de la propiedad y cualquier movimiento legal relacionado con la venta. Al salir de su oficina, sentí un leve retorno de control, como si una cuerda que se me había escapado volviera a tensarse en mis manos. De vuelta en casa de Florinda, guardé el testamento en mi bolsa y me senté en la cama, con el teléfono en la mano. Ni una llamada de Araceli, ni mensajes, solo silencio, extendiéndose hasta la noche. No fue hasta 3 días después que el silencio se rompió su nombre, iluminando mi teléfono con una llamada que no estaba segura de querer contestar. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mamá. La voz de Araceli llegó, áspera y apresurada. Necesito tu ayuda. Mauricio se fue. Se llevó todo. Me quedé callada, escuchando mientras soltaba el resto cómo habían volado a Lisboa con planes de empezar un negocio, cómo el dinero de la casa se transfirió a una cuenta que solo Mauricio controlaba, cómo despertó para encontrarlo a él y a la cuenta desaparecidos. Su voz temblaba. Ni siquiera tengo para pagar la cuenta del hotel. Me tienen retenido el pasaporte hasta que pague. Esperé a que terminara antes de hablar. Araceli, ¿te acuerdas del testamento que dejó tu papá? Una pausa, más o menos. ¿Por qué hay una cláusula? Tengo derecho a vivir en esa casa por el resto de mi vida. La propiedad no se puede vender sin mi consentimiento por escrito. No lo tenías. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración, corta e irregular. ¿Quieres decir que vendí algo que ni siquiera era mío? Exactamente eso, dije. Y ahora el comprador puede decidir que fue engañado. Ese es tu problema para resolver. Murmuró el nombre de Mauricio como si fuera una maldición. Luego empezó a suplicar. Solo necesito un poco más de dinero para volver a casa. Por favor. Mamá, te explicaré todo cuando llegue. No respondí de inmediato. Mis ojos se fueron a la carpeta de piel bajo mi cama, donde el cuidadoso plan de mi esposo me había dejado un salvavidas que ella no conocía. Lo voy a pensar, dije al fin. Te vuelvo a llamar. Cuando colgué, me quedé un buen rato con el teléfono en la mano. El impulso de ayudarla seguía ahí, pero también el recuerdo de su voz
En esa primera llamada fría, decidida, final, tomé la carpeta, la puse en mi regazo y abrí el broche de latón para ver lo que ella nunca se había molestado en preguntar. Dentro de la carpeta había un folder delgado y un pequeño cuaderno de ahorros, con las páginas amarillentas en los bordes. Mi esposo me había hablado de esa cuenta años atrás, pero nunca la toqué. El saldo, incluso después de tanto tiempo, era suficiente para mantenerme cómoda el resto de mi vida si gastaba con cuidado. Me senté en el borde de la cama, pasando los dedos por su letra en el primer comprobante de depósito. La había abierto antes de casarnos, y con los años fue sumando de a poco dinero de trabajos extras, pequeñas inversiones y algún golpe de suerte que nunca mencionó en voz alta. Araceli no tenía idea de que existía. Si lo hubiera sabido, lo habría visto como la solución perfecta para su desastre, pero no era suyo para tocar, y mucho menos de Mauricio. Esa noche la volví a llamar. Te voy a mandar lo suficiente para pagar tu cuenta y comprar un boleto de regreso. Dije, nada más. Su alivio fue inmediato. Gracias. Mamá, te juro, cuando esté de vuelta, yo no es un regalo. La interrumpí. Es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Hice la transferencia desde la cuenta de Florinda para no dejar rastro hacia la mía. Si Araceli sabía que tenía recursos, podría intentarlo otra vez. Quería que entendiera lo que es tener solo lo justo para lo esencial. Después de confirmar la transferencia, guardé el cuaderno de ahorros en la carpeta y lo puse bajo la cama otra vez. Su peso no era solo financiero, era saber que no estaba tan indefensa como ella creía. Con eso resuelto, llamé a Anselmo y le dije que procediera discretamente con lo necesario para proteger mis derechos sobre la casa, aunque ya no planeaba vivir ahí. Él estuvo de acuerdo en mantenerme informada y manejar todo sin alertar a Araceli. Al día siguiente, empecé a buscar un lugar nuevo, algo más pequeño, más luminoso, libre de traiciones. 2 semanas después, alguien tocó la puerta de Florinda. Al abrir, ahí estaba Araceli, más flaca de lo que nunca la había visto, el cabello desaliñado, la ropa arrugada y la seguridad que solía llevar como armadura, desaparecida. Ya estoy de vuelta, dijo, con voz apagada. Entró sin esperar invitación, arrastrando una maleta pequeña detrás. Nos sentamos en la sala, el aire entre nosotras denso. Me contó cómo pasó noches en hostales baratos después de que Mauricio desapareció, cómo intentó rastrearlo por amigos y no encontró nada. Cada detalle llevaba un filo de humillación, pero no hubo ni una palabra sobre lo que me había hecho. Cuando hizo una pausa, me miró expectante. Entonces, ¿puedo quedarme contigo hasta que arregle las cosas? Junté las manos en mi regazo. No. Araceli, la casa que vendiste ya no es mía para vivir, y el lugar al que me voy no está abierto para alguien que me ha mostrado tan poco respeto. Sus ojos se abrieron. Pero soy tu hija. Sí, dije en voz baja, y ser mi hija no te da derecho a tomar lo que no es tuyo. Ahora tienes que pararte por tu cuenta. Se removió incómoda, como si la silla se hubiera vuelto más dura. Dejé que el silencio se alargara hasta que desvió la mirada. Te ayudaré una vez más, dije al fin, pero no será recibiéndote. Tomé mi teléfono y llamé a un conocido de Florinda que alquila departamentos, confirmando la disponibilidad de un estudio pequeño amueblado. La renta era modesta, el tipo de lugar donde podría echar raíces sin depender de nadie. Ya pagué el primer mes, le dije. Después de eso, tú te encargas. Sin favores, sin red de seguridad. Apretó la mandíbula, pero asintió, quizá dándose cuenta de que no tenía otra opción. Cuando se fue esa noche, con la maleta rodando detrás, me quedé en la ventana hasta que dobló la esquina, sabiendo que esta era la primera prueba real
de si aprendería algo del desastre que había causado. A la mañana siguiente, me encontré con Araceli en una cafetería frente a la terminal de camiones en Morelia. Estaba sentada con los brazos cruzados, mirando la puerta como si buscara una salida. Deslicé un sobre por la mesa, contenía las llaves del estudio y un recibo del mes de renta pagado. Esto es todo, dije, 30 días. Úsalos con cabeza. Abrió el sobre, miró las llaves y luego a mí. ¿De verdad vas a dejarme sola? No estás sola, respondí con calma. ¿Estás empezando de nuevo? Hay una diferencia. Yo hice mi parte, tú haces el resto. Sus labios se apretaron, pero no discutió más. Vi el cambio en sus ojos, la comprensión de que esta vez no había escapatoria. Le pedí a Anselmo que se uniera a nosotras, y justo a tiempo. Apareció en la mesa. Araceli se puso rígida. Tu madre me autorizó a informarte, empezó Anselmo, que cualquier intento futuro de firmar, alterar o vender una propiedad a su nombre sin consentimiento resultará en acciones legales inmediatas. Las mejillas de Araceli se sonrojaron. Eso no va a pasar. Me alegra escucharlo, dijo Anselmo, con tono profesional pero firme. Porque esta será la única advertencia que recibirás. Después de que se fue, tomé un sorbo del café que apenas había tocado. Eres adulta, Araceli. Tienes que demostrar que se puede confiar en ti. Eso empieza con estabilidad y honestidad. Si lo logras, tal vez podamos hablar de reconstruir lo que se rompió. No respondió de inmediato. Solo guardó las llaves en su bolsa y se levantó. Veré qué puedo hacer. Cuando se fue, no sentí triunfo, solo una calma firme. Esto no era venganza, era trazar la línea que debía haber marcado hace años. Esa noche, firmé los papeles finales para mi nuevo departamento, la pluma deslizándose por la última página mientras el agente inmobiliario sonreía y me entregaba las llaves. El departamento olía ligeramente a pintura fresca cuando entré. La luz del sol entraba por las ventanas amplias, tocando los pisos de madera clara y rebotando en las paredes limpias. Era más pequeño que la casa que perdí, pero cada centímetro se sentía puro, sin mancha. Dejé mi bolsa en la encimera de la cocina y caminé despacio de cuarto en cuarto. La recámara tenía una cama sencilla y un tocador. La sala era un lienzo en blanco esperando mi toque. Elegí este lugar por su calle tranquila y porque nadie de mi familia había puesto un pie aquí. Esa primera noche, desempaqué solo lo esencial: ropa en el tocador, platos en la alacena, la carpeta de piel de mi esposo en lo alto del closet. El resto podía esperar. No tenía prisa por llenar el espacio. Quería sentirlo respirar. Durante la siguiente semana, construí una nueva rutina. Caminatas matutinas a la panadería por pan fresco. Tardes leyendo en el sillón junto a la ventana. Noches en el balcón viendo desvanecerse la última luz. Llamaba a Florinda cada pocos días, contándole del cambio y agradeciéndole otra vez por el refugio que me dio. Araceli no llamó. Me dije que era buena señal, quizá de verdad estaba intentando valerse por sí misma. Aún así, mantenía el teléfono cerca, un hábito que no podía dejar. Una tarde, mientras ponía una foto enmarcada de mi esposo en la repisa, el teléfono vibró. Era Anselmo. Pensé que querría saber. Dijo, el comprador de tu antigua casa presentó una demanda contra Araceli por falsear información. Descubrieron la cláusula de residencia vitalicia y están buscando una compensación. Me quedé quieta, con el marco en la mano. ¿Y eso qué significa para mí? Nada de qué preocuparte, me aseguró. Tus derechos nunca estuvieron en riesgo, pero puede que oigas de ella pronto. Colgué y puse la foto en su lugar. La sonrisa familiar en ella, dándome fuerza para lo que viniera. Era temprano en la noche cuando alguien tocó. Abrí la puerta y ahí estaba Araceli, con el rostro tenso,
los ojos enrojecidos. Sostenía un montón delgado de papeles en una mano. «Me están demandando», dijo antes de que pudiera hablar. «Los compradores. Dicen que los engañé. Les dije que no sabía de la cláusula, pero no me creen». Di un paso a un lado y ella entró, paseándose por la sala pequeña. «No tengo dinero para un abogado. Mamá, apenas me alcanza para comida. He estado solicitando trabajos, pero nada ha salido todavía». Escuché sin interrumpir. Cuando al fin paró, pregunté: «¿Y qué esperas que haga? Sus hombros se hundieron. Esperaba que me ayudaras, al menos con los gastos legales. Sé que no lo merezco». Pero respiré hondo. «Araceli, ya te di un techo por un mes y lo suficiente para volver de Lisboa. Eso fue darte una forma de empezar de nuevo. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones». Me miró, una mezcla de frustración y desesperación en su rostro. «¿Entonces qué? ¿Vas a dejarme hundirme, Nonle?», dije en voz baja. «Estoy viendo si puedes nadar». El silencio se asentó entre nosotras. Se sentó, sus ojos yendo a la foto de su papá en la repisa. Por un momento, su rostro se suavizó y pensé que diría algo más, pero en lugar de eso, se levantó y caminó hacia la puerta. «Lo resolveré», murmuró, casi para sí misma, y luego se fue. Cerré la puerta tras ella, apoyándome en ella un momento. Afuera, el cielo se oscurecía hacia el atardecer y las primeras luces de la calle comenzaban a encenderse. Caminé a la mesa de la cocina, donde estaba el sobre sin abrir de Anselmo. Adentro estaba el documento final de transferencia de mi departamento, prueba de que, sin importar las tormentas que aún vinieran, este lugar era solo mío. Pasó un mes antes de que volviera a saber de Araceli. Para entonces, el ritmo de mi nueva vida se había asentado: caminatas matutinas, tardes en pequeños proyectos, noches en la calma de mi propio espacio. Ya no brincaba cada vez que sonaba el teléfono. Cuando llamó, su voz estaba más firme de lo que esperaba. «Encontré trabajo», dijo. «Recepcionista en una empresa de logística. No es gran cosa, pero es algo. Eso es bueno», respondí. Y lo decía en serio. Dudó. «La demanda sigue en pie. Mi abogado dice que podría tomar meses». «Estoy manejándolo». No hubo petición de dinero esta vez, ni rastro del tono de derecho que solía teñir sus palabras. Hablamos unos minutos más, cosas pequeñas, del tipo de plática que no habíamos tenido en años, y luego nos despedimos. Tras la llamada, me paré en el balcón, con la ciudad extendida bajo la luz cálida del atardecer. Pensé en la primera vez que llamó, su voz fría y definitiva, diciéndome que había vendido mi casa. Ese recuerdo aún dolía, pero ya no me vaciaba como antes. Había trazado mi línea y la mantuve. Ayudarla lo justo para que se parara sin dejar que me hundiera con ella había sido la decisión correcta. El resto era suyo para cargar. Esa semana me reuní con Florinda para comer. Me preguntó cómo iban las cosas con Araceli y le dije la verdad. Está aprendiendo, de a poco, y estoy bien dejándola aprender sin arreglarle todo. Florinda sonrió, levantando su vaso. Por la paz mental. Chocamos los vasos y sentí que el peso que llevaba meses en mi pecho se aligeraba. Esa noche, de vuelta en mi departamento, cerré la puerta con llave, guardé la carpeta de piel en su lugar en el closet y apagué las luces. La calma ya no era solitaria, era mía.